Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad tengo para ti algo que te prometí y como lo prometido es deuda, estos son los 4 bots que te voy a entregar, que te voy a regalar toda la configuración para que puedas hacer trading de forma rentable. Bien, entonces te cuento. Yo te había dicho en otros videos anteriores que utilizaba alrededor de 40 bots para hacer trading de forma que mi rentabilidad me permitiera pagar las mensualidades, en este caso de 3 comas, y también de TradingView cuando utilizaba señales personalizadas de TradingView. Pues te cuento, me tocaba hacer una intervención, un mantenimiento manual por las noches para ir viendo cómo iban los robots e ir ajustándolos. Era un trabajo muy arduo porque eran 40 bots. Con el fin de mejorar la eficiencia de los bots, entonces en lugar de tener toda esa cantidad de bots con pequeños capitales, he decidido tener menos bots, pero con capitales mucho más grandes, mucho más gruesos. Es así como llegué a esa configuración óptima de 4 bots. Bueno, algo importante, otra mejora muy importante que tengo para decirte, es que en estos 4 bots no hay que pagar mensualidad de señales personalizadas de TradingView, porque estoy utilizando los indicadores propios que trae ya integrados la plataforma de 3 comas. ¿Listo? Bueno, entonces estamos por acá en la página de 3 comas. Acá están los bots. Le he dado en el nombre de los bots la cantidad de dólares que estoy utilizando por cada uno de ellos. Por ejemplo, en el primer bot tengo $1,136. ¿De dónde sale esa cantidad? Pues cuando estás configurando los bots, ahí el sistema, a medida que tú colocas las órdenes base, las órdenes de seguridad, la cantidad de órdenes de seguridad y la cantidad de órdenes activas que vas a tener, él va colocándote el total. ¿Listo? De ahí sale ese total. Bueno, decirte que estas estrategias, este set de 4 bots, lo voy a dejar para que descargues su configuración de la descripción de este video. ¿Listo? Perfecto. Entonces, empecemos con el primer bot. Mira, este bot tiene $1,136, como te decía. Utiliza el indicador ULT de 15 minutos 40 y uso 139 criptos ahí. Ahora, tampoco voy a profundizar en los indicadores técnicos porque no es el objetivo de este video. El objetivo es mostrarte el set de los 4 videos, de los 4 robots, perdón, y la rentabilidad que he hecho en una semana. Bien, el segundo bot tiene $881. También utiliza el indicador ULT 71428 para las mejores criptos. Este otro tercer bot tiene $1,081. Utiliza TradingView más RSI para todas las criptomonedas. Cuando digo aquí TradingView, me refiero al que ya tiene integrado 3 comas. No tienes que pagar mensualidad, te repito, de TradingView. Y el último bot, que es el más rentable, por eso tiene más cantidad de dinero, tiene $2,209 y también utiliza TradingView RSI para las mejores criptos. Bien, ¿qué tenemos por acá a la derecha? Tenemos las criptos para cada uno de esos bots y tenemos las operaciones activas. Por ejemplo, este tiene 6 de 6 activas, este 3 de 4, 6 de 6 y 10 de 10. Y por acá puedes observar el estado. Todos están operando en este momento. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar por este, que es el más rentable. Yo ya lo tengo por aquí abierto, entonces vamos a verlo. Todos son bots multipares, ¿vale? Entonces mira, en este que es el más rentable, las monedas que estoy utilizando son ADA, Bitcoin, Ethereum, Link, Shiba y XRP. Vamos en largo, estamos operando en spot de Binance, ¿listo? En spot de Binance. Tienes que tener todo tu dinero en esa billetera de spot. Vamos con un beneficio del 1% y utilizo estos indicadores, todos integrados en 3 comas. TradingView a 1 minuto, compra fuerte. TradingView a 15 minutos, compra fuerte. TradingView a 5 minutos, compra normal. Y TradingView a 1 hora, compra normal. Y también utilizo el RSI 7, 3 minutos 70, con el fin de evitar sobrecomprar. Te repito que no voy a profundizar en los indicadores. Te voy a dejar ahora un link para que los veas. Este tiene una orden base de $40 y tenemos 5 órdenes de seguridad de $50 al 1%, es decir, si se cae 1% del mercado, abrimos una orden de 50, si se cae otro 1%, otra orden, y así sucesivamente hasta abrir 5. Eso quiere decir que estamos abriendo órdenes de seguridad hasta que se caiga 5%. Vamos al límite, tenemos un enfriamiento entre operaciones de 1800. ¿Qué quiere decir eso? 1800 segundos. Que cuando abra una orden, espere 1800 segundos para abrir la otra.
porque así me ha funcionado y da mejor rentabilidad en este robot. Bueno, tenemos el trailing encendido. Ya sabes que esto es para capturar ganancias flotantes con una desviación del 0,2% y que haga ofertas con el mismo par 2 veces. ¿Listo? Bueno, por acá a la derecha tenemos entonces el beneficio que ha generado. Mira, el beneficio, por ejemplo, el 31 de enero generó $48,32. Está operando desde el 29 de enero. ¿Listo? Bueno, mira que acá en el 2 de febrero no hay datos. ¿Por qué no hay datos? Porque ese día lo detuve, lo paré para empezar a configurarle cositas con el fin de mejorar su rendimiento. Entonces, así, con varias pruebas, llegué a esta óptima para el enfriamiento entre operaciones de 1800 segundos. Y por eso no hay datos ese día. Y de tal forma se mejoró la rentabilidad que mira el 3 de febrero subió a $64,85 la ganancia. Acá en la parte inferior puedes ver las monedas que me han dado más rentabilidad. En primer lugar tenemos Link con $42,94, Ethereum en segundo lugar con $35,87 y en tercer lugar está XRP con $31,15. Si bajamos por acá vas a ver la distribución porcentual de cada moneda. Mira, por ejemplo esta es 32% para ADA, esta por acá es Shiba con el 17,6%, esta es 14,14% Link y así respectivamente. Y en total hemos hecho $185 con este robot, solamente con este robot. Ganancias muy buenas para una semana. ¿Qué más tenemos por acá? Mira, este robot ha completado 144 operaciones. Tiene 10 activas, $185 la ganancia, listo. Y acá puedes ver todo el historial, ¿no? Todo el historial. Mira, por ejemplo acá hizo el take profit de una de esas órdenes, listo. Ahí ves todo el historial. Bueno, ese es el primer bot, ¿listo? Vamos ahora a ver los demás bots. Entonces, bueno, volvemos aquí al home principal. Vamos a abrirlos en pestañas nuevas para que veamos detalladamente cada bot, ¿listo? Te repito que esas estrategias de cada bot, la configuración está en la descripción del video para que lo descargues. Vamos con el segundo bot. Bueno, este bot, mira, tiene $1,081, utiliza TradingView más RSI, esos indicadores los sacas de ahí de 3 comas y estoy utilizando todas las criptomonedas, como puedes darte cuenta acá, todas las criptos las utilizo acá, ¿listo? ¿Qué podemos ver? Mira, la mayor rentabilidad la dio el 31 de enero con $15,86. En segundo lugar está el 30 de enero con $15,25. Bueno, por acá también el 3 de febrero $15,12. Ahí está la rentabilidad. ¿Listo? Y las monedas que más han dado rentabilidad acá están ordenadas. Mira, la primera, en primer lugar está NULS, $8,41. En segundo lugar está IOST, $4,43. Y en tercer lugar está ABA con $3,72. Y acá puedes ver toda la distribución, mira, de mayor a menor, de lo que ha ganado en cada una de esas monedas. ¿Listo? Bueno, vamos entonces con el siguiente bot. El tercer bot tiene $881. Utiliza el ULT 71428 para las mejores criptos, que para mí, para las mejores criptos para este bot, ¿no? Para mí son estas: ADA, Bitcoin, Ethereum, Link, Shiba y XRP también. Vamos por el 1%. La configuración del indicador es ULT 540. Vamos con una orden base de $40 y 3 órdenes de seguridad de $60. En ningún bot estoy utilizando stop loss, ¿vale? Para eso lo reemplazamos por órdenes de seguridad. Y si se cae por debajo de todas las órdenes de seguridad, entonces tú quedas holdeando esa moneda en tu billetera. Esperas que el mercado suba después, la vendes y también ganas. O sea, esta es una configuración ganadora. ¿Listo? En este tenemos una desviación del precio de órdenes de seguridad al 2%. No se activan las órdenes al 1%, sino al 2%. Trailing encendido como siempre. Y acá a la derecha podemos ver las ganancias. Mira, este está operando desde el 31 de enero. Acá ganamos $9,6. Acá el 3 de febrero ganamos $20,6. Y las monedas que más ganancia me han dado son estas. Mira, Link, $9,29. BTC, $8,32. Y en tercer lugar tenemos XRP con $6,97. ¿Listo? Bueno, ese es el otro bot. Vamos con el cuarto y último bot que está por acá. Este
tiene $1,136. También utilizo el ULT, 15 minutos 40, pero con estas 139 criptos. ¿Listo? Con estas 139. En este caso voy por un 2% de profit. ¿Sí? $30 la orden base, 50 las órdenes de seguridad y son 3. ¿Listo? Y por acá, ¿qué tenemos? Por acá tenemos que el 3 de febrero me dio $77 de ganancia. En primer lugar tenemos GLMR con $9,7, QTUM con $9,02 y en tercer lugar Dodge con 8,1, y acá puedes ver todas las otras que nos están rentabilizando en esta estrategia. Muy bien. Ahora, y tú me dirás, profe, ¿y en dónde puedo ver las operaciones en tiempo real? ¿Cierto? Bueno, entonces puedes verlas acá. Vas a mis operaciones, abres ahí, abramos una pestaña nueva. ¿Listo? Vamos allá. Y acá está en tiempo real entonces las operaciones de tu set de bots ganadores. Mira, ¿qué tenemos? En primer lugar, hemos ganado $451.86 en estos 7 días de operación. Ganancias muy importantes para solamente 7 días. Bueno, ¿qué tenemos? Hoy hemos ganado $49.18. ¿Listo? Y por acá abajo tú puedes ver entonces las operaciones. Mira, estas están en rojo, ¿cierto? Yo estoy tranquilo porque para eso tengo las órdenes de seguridad. Si se salen de todas las órdenes de seguridad, el mercado se sale de todas esas órdenes, pues entonces holdeo la moneda después. Pero ahí me queda mi moneda en mi billetera. ¿Listo? Bueno, si tú no eres paciente y estás preocupado por esto, entonces puedes hacer varias cosas, ¿cierto? Si eres paciente, esperas que el mercado se desarrolle. Si quieres intervenirlo, entonces puedes hacer lo siguiente. Vas acá, entras al par de moneda que esté en rojo. Por ejemplo, entremos a esta XRPUZ que está en rojo. Súper importante, lo abres y se abre el chart. Súper importante, tienes que hacer una revisión de esto de forma diaria, unos 10-15 minutos. Yo lo hago en la noche 10-15 minutos. Eso se llama hacer intervención manual. Si no la haces, es posible que si todos están en rojo, pues te quedes sin fondos para abrir nuevos bots, ¿cierto? Entonces, yo recomiendo hacer un mantenimiento manual, pero necesitas conocimiento técnico. Por ejemplo, esta está en rojo, mira, por acá entramos, ¿cierto? Acá está la orden de seguridad activa y acá está el take profit. Si esto sigue cayendo, te repito, puedes hacer 3 cosas. Primero, esperar que se desarrolle el mercado. Si se sale de todas las órdenes de operación, de seguridad, pues tú quedas holdeando la moneda. Segundo, tú puedes hacer una agregación de fondos, puedes agregar fondos a esa orden. O tercero, puedes colocar una orden manual. Si decides hacer una de estas dos últimas, pues tienes que tener conocimiento técnico, conocimiento del mercado, análisis de la moneda, del par que estás trabajando. Sí, tienes que analizar y estudiar muy bien lo que quieres hacer para que esa operación sea exitosa, para que no te vayas en pérdida. ¿Listo? Bueno, muy importante eso. Bien, entonces vamos a hacer acá un análisis, vamos a abrir la calculadora. ¿Listo? Si tú sumas todos los valores que te presenté anteriormente de la inversión de cada robot, eso suma en total $6,000. ¿Listo? Y estamos haciendo $451 a la semana. Entonces, $451 lo dividimos entre 7 días, que es lo que llevamos operando, y eso nos da $64.42. Esa es la ganancia diaria que está teniendo este set de 4 bots. Si lo multiplico por 30, pues me daría la ganancia en el mes. Sería $1,932. Una ganancia muy buena, excelente. Tienes que tener en cuenta que hay que esperar si el mercado nos favorece por el resto del mes, ¿cierto? Pero bueno, para 7 días estaríamos haciendo eso. Si tú divides esto entre la inversión inicial, que fueron $6,000, tenemos, y lo multiplicamos por 100, que la rentabilidad sería del 32.2% para un mes. Eso es maravilloso para este set de 4 robots. Entonces, para responder la pregunta inicial que te quería dejar formulada a través del video, es ¿cuánto capital necesito invertir para ganar $450 semanales? Pues necesitas invertir esos $6,000. Obviamente, mira que la rentabilidad es impresionante. Nadie te da esa rentabilidad. Muy bien, amigos. Entonces, finalmente, por acá vamos a abrir esta página donde vas a poder ver
Los indicadores que utilicé el RSI 7 y el ULT 71428. El ULT, por ejemplo, es un oscilador. Ahí tienes para que leas y profundices si estás interesado. Te invito entonces a que, si deseas, puedes hacer modificaciones a esta estrategia que puedes descargar de la descripción del video. Puedes agregar más capital, reducir más capital, cambiar los tiempos, cambiar parámetros, etcétera. Y te invito a que compartas con esta comunidad tus resultados. Si te gustó este video, si fue útil para ti, te invito a que te suscribas a mi canal, a que me dejes un like, a que me dejes un mensaje. Intento dar la respuesta a todos los mensajes. Eso es todo por hoy, amigos. Entonces te envío un fuerte abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Chao.